Fue un momento emocionante que toda Colombia guarda en su memoria. Allí estaban, después de 5 meses de deliberaciones seguidas con interés por el país, los 3 presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, un líder conservador, un líder liberal y un exguerrillero que representaban una posición independiente de los partidos tradicionales. Entonces Álvaro Gómez Hurtado, con su disposición organizativa de siempre, inició el conteo, a la 1, a las 2 y a las 3, y el triunvirato al unísono proclamó la vigencia de la nueva Constitución Política de Colombia. El presidente Gaviria, los demás constituyentes, su gabinete y el país entero aplaudieron con entusiasmo esta proclamación que abría el exigente desafío de construir un futuro diferente. Se concluía entonces un proceso de reformas esenciales en la vida jurídica y políticas nacionales y se daba inicio a otro proceso no menos importante de implementación y de ajuste de la nueva Carta Magna. En 380 artículos permanentes y 60 transitorios estaban resumidas las expectativas de todo un pueblo y el trabajo diligente de 70 constituyentes elegidos por el voto popular, representantes de los más diversos sectores de la sociedad y de la política, de los partidos tradicionales, del recientemente incorporado a la vida civil el M-19, de otros movimientos políticos, cívicos o religiosos y de las etnias indígenas. Incluso participaron en esta asamblea delegatarios con voz pertenecientes a grupos guerrilleros en proceso de desmovilización. Se había convocado a la nación entera, al pueblo mismo en el que reside el poder constituyente primario, para que participara a través de sus legítimos voceros en la construcción del nuevo andamiaje político del Estado. Y así nació esta lógica sustitución de aquella centenaria Constitución de 1886, en la forma de un nuevo estatuto político llamado a cambiar el curso de la vida nacional y a convertirse en un instrumento idóneo que nos permitiera a todos ingresar en el tercer milenio con la certeza de pertenecer a ese grupo de países que con liderazgo ha generado un marco institucional para luchar ordenadamente por la paz, por el progreso y por la justicia social. Al celebrar los 10 años de vigencia de la Constitución Política de 1991, celebramos una primera década de nuevos impulsos que nos reafirman el convencimiento de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos determinar cuál es nuestro futuro. El proceso constituyente de 1991 se inició bajo el liderazgo del presidente Gaviria y trascendió la Constitución del 86 entonces en vigencia. La Corte Suprema de Justicia avaló el proceso como expresión de la soberanía del pueblo y con ello abrió paso a la reunión de la Asamblea Constituyente. Una de las razones principales para legitimar este camino extraordinario fue la integración a la normatividad política en nuestro país de fuerzas hasta entonces extraconstitucionales. Es mi convicción que este recurso puede justificarse como última razón para cimentar y dar fundamento a la paz interna de la nación y el desarrollo de la convivencia, supremas finalidades de toda sociedad civilizada. La Carta Fundamental del 91 no es un bloque monolítico, tampoco presenta un claro hilo hermenéutico, más bien refleja todo un ramillete de influencias, de corrientes ideológicas y políticas dentro de la Asamblea Constituyente. Tal carencia de una comprensiva cohesión conceptual tiene un aspecto positivo, pues constituye expresión del pluralismo que prevalece dentro del ordenamiento constitucional, el cual parte del reconocimiento que todos hacemos de un eje común de valores que nos identifican y nos verifican. Han sido precisamente este pluralismo y la confluencia de tan variadas corrientes los que facilitaron a los distintos sectores del pueblo colombiano identificarse con su nueva ley fundamental. A la Asamblea le dieron brillo destacados constituyentes. Un especial recuerdo tengo, por supuesto, de la figura de mi padre, quien acompañó con dedicación y entusiasmo patriótico las primeras deliberaciones de la Asamblea, preocupado siempre por todos los temas fundamentales, entre ellos los valores, los derechos humanos, los derechos ciudadanos, la ecología, el desarrollo sostenible y la justicia social, pero por sobre todo la paz. Desde la última fila, título del libro que contiene su memoria constitucional y lema del carácter de un hombre que vivía, padecía y construía historia desde la cotidianidad de la vivencia ciudadana, Misael Pastrana Borrero accionaba y reaccionaba convencido de que solo el ejemplo del dirigente
y el amor por la verdad permitirían no solo vencer la corrupción, sino hacer de la Constitución una segura carta de navegación. Desde la última fila es un recuerdo que denuncia que nada valen la perfección de una Carta Magna, la certeza y el acercamiento del poder, la capacidad de derrotar al adversario, si no van acompañadas indisolublemente del reconocimiento del Dios que funda con la persona la realidad, del imperativo de la justicia social, de la derrota de la pobreza, de la generosidad que en la política es generadora de consensos y de esa voluntad acérrima de unos dirigentes comprometidos en ir haciendo posible la bella utopía de la felicidad ciudadana, esa que comienza con la invaluable certeza del respeto a la vida y la supervivencia. ¿Cómo no recordar igualmente la presencia siempre brillante de Álvaro Gómez Hurtado, quien nos dejó a todos como legado su continuo llamado a la legalidad y su invitación para pensar el país desde un acuerdo sobre lo fundamental? Y cómo ignorar que en la Constituyente se fue perfilando una generación de líderes nuevos, algunos de ellos miembros de mi gobierno, que vienen conduciendo diferentes destinos nacionales con sabiduría y con acierto. La Asamblea Constituyente de 1991 estuvo centrada en el reconocimiento del valor del diálogo y de su capacidad de generar consenso. Fue un diálogo fructífero que, traspasando sectores ideológicos, contribuyó al impacto integrador de la nueva ley fundamental, como lo demuestra el texto finalmente adoptado, que es expresión de un espíritu republicano en el más amplio y cierto sentido de la palabra, un espíritu que no podría conducir sino al desarrollo de una alta sensibilidad por la responsabilidad social del Estado. Es preciso resaltar que por primera vez una Asamblea Constituyente se asignó la misión pedagógica dirigida a facilitar la toma de conciencia por parte de los ciudadanos no solo sobre sus propios derechos y garantías, sino también sobre sus deberes como miembros del conglomerado social. Dicha misión didáctica de la Constitución significa crear desde ella el imperativo de la vigencia de una cultura cívica y política de los colombianos. Debemos reconocerlo. Jamás en la historia de nuestro pueblo fue tan consciente de la existencia de un orden constitucional y de su impacto en la vida pública e individual. Una profunda visión humanista de la persona y del papel que ella cumple como forjadora de la historia acompaña la gestación de un Estado capaz de responder desde hoy y en el mañana por los sueños e ideales de una nación que diseña su porvenir y se ordena a sí misma el lograrlo. Es entonces cuando desde el valor regente del tercer milenio, la solidaridad, cuando la coexistencia es superada por la convivencia, los constituyentes abren camino a la definición de Colombia como un Estado social de derecho, lo cual demanda a su vez la construcción de una economía social de mercado y la vigencia de un modelo social de desarrollo que reoriente capacidades y recursos para lograr la calidad de vida de cada ciudadano. Dentro de este marco, debo destacar como un primer aspecto positivo de la Carta del 91 el amplio y generoso catálogo de los derechos fundamentales, en el que se incluyeron por primera vez los llamados derechos de tercera generación, a tiempo que se complementaron y ampliaron los individuales, que venían figurando desde nuestras primeras constituciones, y los sociales introducidos en la reforma de 1936. Pocas constituciones en el mundo, a mi juicio, presentan un cuadro tan completo en este trascendental campo. Es allí donde surge el incontrovertible derecho a la paz, que resuelve de una vez por todas la confrontación existente entre la razón de Estado y la razón de humanidad, haciendo a aquel responsable de esta, que desde entonces hace parte de sus funciones indelegables. Para garantizar el ejercicio de tales derechos, se crearon instituciones tan importantes y efectivas como la acción de tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares. Debo resaltar de manera particular la manera como la acción de tutela se ha convertido en el mecanismo más idóneo con que cuenta el ciudadano para la pronta protección de sus derechos fundamentales, cuando no existe otro medio de defensa judicial. La tutela es un verdadero instrumento de paz al cual acuden a diario centenares de personas en lugar de apelar al uso de la fuerza para dirimir los conflictos surgidos de la violación o amenaza de violación de sus derechos por parte de las autoridades o de otros particulares en los casos previstos en la Carta. La tutela es protección para esa pequeña paz
que debe alimentar la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos y que lo prepara para reclamar, exigir y ayudar a construir la paz grande que todos anhelamos. Ante esa amplia declaración de derechos que contempla desde el derecho de la paz hasta el derecho al libre desarrollo de la personalidad o de un ambiente sano, no han faltado los críticos que hablan de una constitución utópica. Por supuesto, cualquiera es consciente de que la mera enunciación de derechos no es garantía de su respeto y de su protección, pero sí es el primer paso y muy importante para movilizar a los ciudadanos, a los dirigentes, al Estado y a todos sus mecanismos para lograrlo. Una nación sin utopía, sin sueños, es dominada por la pesadilla de no saber hacia dónde se dirige. Solo la utopía nos permite cambiar la política, que no debe seguir siendo el arte de lo posible, sino convertirse en el arte de hacer posible lo deseable. Sin duda alguna, el desarrollo de los derechos fundamentales llevó a la rama judicial a terrenos espinosos. La tutela y otros mecanismos novedosos fueron rápidamente utilizados, motivando en algunos casos la injerencia del Poder Judicial dentro de la actividad administrativa. La intervención de un juez para hacer reparar una alcantarilla pública o para mejorar otras condiciones materiales de vida implica, a primera vista, un activismo que no correspondería a la función clásica de la justicia, pero puede llegar a revestir cierta legitimidad frente a la pasividad de las autoridades correspondientes. El fenómeno de la llamada tutelitis ha sido la expresión de una fase experimental que se viene manejando con una jurisprudencia consolidada sobre los alcances de los nuevos recursos. Cabe resaltar que también es piedra importante del edificio constitucional la especial protección que se otorga a los niños, a las personas de la tercera edad, a las mujeres embarazadas o a las minorías étnicas como los indígenas y las negritudes, así como a su legado cultural. Mención especial debe hacerse a la llamada Constitución ecológica, es decir, de aquel conjunto de normas que buscan la protección y conservación del ambiente sano y de la biodiversidad que constituyen una de las mayores riquezas con que cuenta nuestro país. El cumplimiento cabal de estas normas no solo compromete al Estado y a sus autoridades, sino a todos los habitantes del territorio nacional, y es el gran aporte solidario a la supervivencia de todos los que habitando este planeta requieren de aire limpio, de agua dulce y del tesoro magnífico de la biodiversidad. En el campo de la economía, es importante el aporte que hace la Constitución, ya que mantiene en cumplimiento de su responsabilidad social el principio de la intervención correctora del Estado por una parte y la confianza en las fuerzas del mercado por la otra. Es sabido que la globalización de los mercados y los desafíos de la competencia internacional que ella admite pueden generar una tensión frente al sector público aún fuerte en nosotros, pero al gobierno es consciente de que no puede abandonar sus obligaciones frente a los empleados y trabajadores de este sector, y por ello trata de armonizar el espíritu de las normas sobre la materia con la realidad social en la que vivimos. Somos conscientes de la urgente humanización de la economía y de la certeza de que ella es una de las claves definitivas del éxito de la democracia. También debe resaltarse la consagración en la Carta de la Autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República. La experiencia, tanto en Europa como en nuestro hemisferio, demuestra una clara interrelación entre esa autonomía y la estabilidad monetaria. Por supuesto, el valor de la moneda depende de diversos factores, pero lo destacable es que la Constitución se opone a una política rentista que instrumentalice al Banco de la República para fines políticos o partidistas. Sin embargo, el texto constitucional no elimina el potencial de conflictos jurídicos, como se demostró con ocasión de la muy controvertida sentencia de la Corte Constitucional contra la determinación del valor del UPAC por la Junta del Banco. Esta sentencia y los salvamentos de voto a ella ilustran la difícil tarea de un balance justo entre los conflictivos intereses particulares y los públicos en los ajustes de crédito. Es preciso resaltar cómo la nueva Constitución brinda las bases para convertir en una realidad evidente la integración regional con nuestros vecinos de América Latina y del Caribe. A pesar de muchos avances como los acordados hace 10 días en Carabobo, la comunidad andina en su desarrollo sigue luchando frente a profundas reservas y egoísmos nacionales. El proceso de globalización nos empuja a cooperar con buena fe e inteligencia con nuestros vecinos, por lo cual, con base en la Carta de 1991, estamos siempre dispuestos a reconocer la supremacía de normas de una comunidad verdaderamente supranacional. Tenemos que pasar de la retórica de la integración a la realización de hechos ciertos de integración que nos den la certeza de compartir un destino común.
No tengo ninguna duda de que la constitución de un país en movimiento, como lo es toda entidad conformada por seres humanos, debe ser a la vez firme y flexible. Firme como garantía de estabilidad para todos los asociados y flexible para que pueda incorporar los cambios que demanden las nuevas situaciones o corregir las deficiencias que no se hubieran advertido en su redacción original. Estas dos variables son y serán la prueba de futuro de nuestra Carta Fundamental, y yo estoy seguro de que ella tiene en sí misma la vitalidad para responder a este desafío. A la fecha de la Constitución han pasado por más de una decena de reformas parciales, dentro de las cuales quiero destacar tres, dos de ellas promovidas e impulsadas por mi gobierno, que me parecen de una alta significación por sus efectos favorables en los diversos campos de la vida nacional. En primer lugar, la modificación del artículo 35 de la Carta, que prohibía la extradición de nacionales, ha sido un triunfo de la legalidad y de la aplicación universal del derecho sobre los intereses que propugnaban por la prohibición, a pesar de que ésta representara en muchas ocasiones la impunidad para los criminales nacionales que delinquían en el exterior. Y en segundo lugar, es resaltable la modificación del artículo 58, gracias al cual ya no se permite la explotación sin indemnización. Este tema fue desde la expedición de la Constitución un motivo de preocupación que generaba incertidumbre a los inversionistas extranjeros sobre la debida protección y estabilidad del capital invertido en nuestra nación. Gracias a la reforma, hoy estamos reactivando las inversiones del exterior en nuestro país y firmando acuerdos bilaterales y multilaterales sobre la protección de inversiones extranjeras. Esta reforma ha sido base imprescindible para crear un clima atractivo de inversiones en el país, tanto internacionales como nacionales. La tercera reforma fundamental y la más joven es la que modificó el régimen de transferencias de la nación a los municipios y los departamentos contenidos en los artículos 356 y 357 de la Constitución. En este recientemente aprobado acto legislativo se ha buscado corregir en un acto de responsabilidad fiscal los riesgos que implicaba el sistema diseñado originalmente, el cual ataba los ingresos de la nación a las transferencias territoriales, dejando éstas a la deriva de los vaivenes de las finanzas nacionales e impidiendo una adecuada planificación. Tal vez una de las más importantes innovaciones que trajo la Carta del 91 fue la creación de la Corte Constitucional, cuya conveniencia se venía debatiendo desde tiempo atrás. Ella fue objeto de apasionada controversia en el seno de la Constituyente. De un lado, sus propulsores resaltaban las bondades de este sistema de control a cargo de un órgano unificado, en tanto que sus opositores expresaban el temor que se instaurara un gobierno de jueces. Al cabo de una década, si se intenta un balance sobre el funcionamiento de la Corte, se encuentra que aunque la institución misma no ha sido seriamente cuestionada, muchas de sus decisiones han sido altamente controvertidas, tanto al interior de la misma Corte como por parte de la opinión pública en general. Inclusive, como los anteriores gobiernos, ha discrepado respetuosamente de algunas de sus decisiones por considerar que sus efectos, particularmente en el campo económico, no son los más convenientes para la realidad nacional. Pero nadie puede negar que todas ellas han sido debidamente acatadas, como corresponde a un Estado de Derecho y a una democracia. En todo caso, debe destacarse el papel que la Corte ha venido cumpliendo a través de su nutrida y bien fundamentada jurisprudencia, sobre todo en lo que toca con los derechos fundamentales y su debida protección. También ha sido singularmente importante la función pedagógica que este alto organismo ha desarrollado a través de su jurisprudencia. Hay muy pocas normas constitucionales que no exijan esfuerzos particulares de interpretación. Pocas son tan cristalinas como, por ejemplo, aquella que declara que el castellano es nuestro idioma oficial. De ahí el valor del andamiaje jurisprudencial que se ha ido consolidando en estos 10 primeros años de la Constitución. Indiscutible importancia revisten aquellos fallos en los que la Corte aplica un gran énfasis en temas fundamentales como la dignidad humana y el respeto a la vida, la protección de la esfera personal y las libertades de comunicación. El reconocimiento de dichos valores es el hilo conductor que atraviesa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual se ve confrontada, afirmada o interrogada por una sociedad que cambia permanentemente y que exige estar en diálogo continuo con las realidades de la nación y del planeta, con los desarrollos de la ciencia y con la clarividencia de los valores que sirven de definición a una humanidad que aspira a ser, así parezca redundante, mucho más humana. La Constituyente del 91 mantuvo la tradicional tridivisión de las ramas del poder, aunque admitiendo la existencia de otros órganos autónomos e independientes,
como los entes de control y fiscalización, la organización electoral, la Junta del Banco de la República y el Consejo Nacional de Televisión. Mantuvo igualmente y en buena hora el sistema bicameral en el Congreso y el sistema presidencial que siempre nos ha regido, aunque atemperado, entre otras, por las convenientes limitaciones a las facultades extraordinarias o la institución de estirpe parlamentarista del voto de censura a los ministros o las limitaciones impuestas a las facultades del Ejecutivo en estados de excepción. No cabe duda, sin embargo, de que la Constitución introdujo importantes modificaciones que han definido el talante mismo de la actividad estatal en los últimos 10 años, tales como la creación de la Corte Constitucional que ya comenté, de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Superior de la Judicatura y de la Contaduría General. A los órganos de vigilancia y control, la Procuraduría y la Contraloría, por su parte, se les dieron facultades reforzadas con el fin de convertirlos en guardianes incólumes de la transparencia en la gestión pública, que es una de las máximas y más legítimas aspiraciones de la ciudadanía. Tampoco puedo dejar de mencionar como logros notables de la Constitución de 1991 la considerable ampliación de los mecanismos de participación ciudadana y la descentralización. En cuanto a lo primero, podemos afirmar que en la Carta quedaron plasmados prácticamente todos esos mecanismos, como no se había hecho antes, desde el Cabildo Abierto hasta la Asamblea Constituyente, pasando por el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular, tanto en materia legislativa como de reforma constitucional, la derogatoria del mandato de alcaldes y gobernadores, incluyendo, claro, la elección popular de estos funcionarios y la de los ediles, concejales, diputados, jueces de paz, congresista, presidente y vicepresidente de la República. Ahí está a disposición del pueblo toda una gama de mecanismos de participación ciudadana que deben asegurar el pleno ejercicio de la democracia, tanto participativa como representativa. En cuanto a la descentralización, ninguna constitución había llegado tan lejos en este campo, salvo las federalistas del siglo XIX. El fortalecimiento del municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado fue uno de los propósitos que animaron a los constituyentes del 91, que perfeccionaron el camino emprendido desde 1986 y que lograron, a través de una amplia normatividad, asegurarle la gestión autónoma de sus propios asuntos y la administración e inversión de sus recursos, así como los muy cuantiosos que se le garantizaron por parte de la Nación a través del sistema de transferencias y el situado fiscal. Otro tanto se hizo con los departamentos, los distritos especiales y demás entidades territoriales que en elevado número creó la Constitución, cuyo aniversario hoy celebramos. Los constituyentes del 91, con muy buen juicio a mi parecer, descartaron la adopción de un régimen federal para Colombia y mantuvieron la forma de Estado unitario que resulta la más conveniente a nuestra tradición histórica y a nuestra realidad sociológica, económica y política. Sin embargo, el grado de descentralización y autonomía concedido a las entidades territoriales está llamado sin duda a ser de ellas entidades fortalecidas, dinámicas y progresistas, y no parásitos inertes que sigan dependiendo de la administración central. Para ello será preciso enseñarles a hacer buen uso de los recursos y controlar la corrupción, asumiendo que la transparencia de la gestión es el mejor homenaje del gobernante a la democracia. Bien sé que el balance de lo logrado es algo que sobrepasa el propósito de esta intervención, pero en todo caso considero que en general es satisfactorio y ha respondido a las expectativas nacionales. Como ley marco y ordenamiento fundamental, las constituciones como esta del 91 presentan una doble faceta. Por una parte, aspiran a la longevidad y, si es posible, a la inmortalidad jurídica, y por otra llevan consigo los desafíos, ansias y expectativas propios de los cambiantes coyunturas de los tiempos y de las naciones. Esa doble faceta otorga una particular responsabilidad a todos los órganos encargados de la interpretación y del desarrollo de las reglas constitucionales, una responsabilidad que va más allá de la simple exégesis jurídica. Vemos, por otra parte, y será preciso estudiar y analizar este tópico con preocupación, que la Constitución carece de mecanismos para evitar una excesiva fragmentación del escenario político. Ustedes saben de los esfuerzos que realizamos en mi gobierno para realizar una profunda y necesaria reforma política a través del Congreso o por medio de un referendo que apelara al constituyente primario. Saben igualmente que esta tarea ha quedado pospuesta contra nuestra voluntad, pero por sobre todo contra la voluntad del pueblo colombiano. Pero creo sinceramente que hemos logrado crear un consenso fundamental,
Si queremos mejorar la cultura política y estimular el espíritu cívico, tenemos que enfrentar de nuevo y cuanto antes este tema. Finalmente, tenemos la confianza de que el proceso de paz y el diálogo con las fuerzas extraconstitucionales nos llevarán a acuerdos que abran una perspectiva de salida para la pacificación del país. El acuerdo humanitario del 2 de junio entre el Gobierno Nacional y las FARC bien podría convertirse en un factor catalizador para que ese camino sea recorrido con alegría, con certeza, seguros de estar dimensionando las fronteras de nuestra democracia. Es oportuno e imprescindible establecer una sólida base constitucional para acuerdos de paz y para las medidas necesarias que decretará el Gobierno. Las recientes experiencias de nuestros vecinos de América Central nos demuestran el dilema constitucional que puede enfrentar un proceso de paz por la carencia de un fundamento jurídico. La providencia política y jurídica nos aconseja dotarnos de los mecanismos para evitar tal limbo. Nada es tan importante como construir preventivamente los cauces que debe contener la paz para que ella vaya reconciliando a los ciudadanos con las instituciones. Enfrentar ese reto sería un aporte vital para el más grande anhelo que refleja nuestra Constitución, el derecho de cada uno de nuestros ciudadanos a la paz, un derecho que funda la realidad de los demás derechos. Mi padre, una vez más el expresidente, pero ante todo el constituyente Misael Pastrana, concebía la labor de la Asamblea Constituyente de manera fundamental para devolverle al país la ruta de la paz perdida hace 5 décadas. E insistió varias veces ante ella sobre la urgencia de vincular el tema de la paz a las tareas constitucionales. Abro comillas. Yo vine a esta constituyente, afirmó en una ocasión, con la convicción de que mi mandato, como el mandato de todos ustedes, no es solo hacer una carta política, sino ser unos verdaderos agentes protagonistas, intermediarios, apóstoles, misioneros de la paz de Colombia. Nuestro mandato es con la paz, por la paz y para la paz. Cierro comillas. Él hablaba de 2 propósitos de la constituyente: el propósito de darle al país unas instituciones renovadas, frescas y de consenso, y por otro lado el de que sus miembros se convirtieran en alfareros, en esos artífices de la paz de Colombia. Muy a su pesar, la constituyente se marginó de intervenir como coadyuvante para que la paz se asentara en Colombia, y según sus palabras, Colombia perdió mucho y lejos de haberse despejado su horizonte con la carta reformatoria de la del 86, lo que tenemos es cielo nublado. Cierro comillas. Como pueden ustedes observar, mis convicciones constitucionales no son de ahora, sino que vienen de muy atrás, de mi tradición democrática. Como mi padre, pienso que una constitución que no favorezca el ansia de un poder por la paz será desbordada por los acontecimientos y tendrá que rendir cuentas ante el tribunal de la historia. Este es el gran desafío que aún está abierto para la Constitución de 1991. Ahí nos quedó una asignatura pendiente, una asignatura que estamos en el deber de superar para saldar una deuda con Colombia, luchar por la dignidad de las personas y por la paz de nuestra tierra, alimentando estos valores fundamentales de la Constitución de 1991 en la conciencia política, ha sido desde entonces mi compromiso y constituye sin duda la más noble de nuestras tareas. Apreciados amigos, la Constitución es la columna vertebral del Estado y al tiempo la carta de navegación para la realización de los sueños del pueblo que constituye la nación. Esta Constitución, que establece el derecho a la paz y a la vez el deber de procurarla y mantenerla, ha sido y seguirá siendo la inspiración del cambio hacia un horizonte de justicia social y la brújula que guía a los gobernantes hacia el norte que la misma nación se ha fijado. Ese norte es la paz. Ese norte es el progreso económico con justicia social. Ese norte es un país con igualdad de oportunidades. Ese norte es la Colombia ideal por la que estamos trabajando, en la que convivan las diferencias y se congregan los esfuerzos de todos los colombianos. Solo así entendida la Constitución tendrá sentido, no solo jurídico, sino ético. Es decir, se convertirá en conciencia y en realidades de convivencia. Nuestro libertador Simón Bolívar planteó ante el Congreso de Angostura el ideal de ese gobierno que debe ser el resultado de una buena Constitución. Abro comillas. Un gobierno eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral, que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz.
un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables la igualdad y la libertad, cierro comillas. Bajo esta perspectiva nos juzgará el futuro y será él quien diga la última palabra sobre el sentido y el valor de nuestros esfuerzos. Muchas gracias.